Señor doctor Carlos Ruiz Martínez, viceministro de Vivienda, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, doctor Ruiz Martínez, el sector de la construcción y especialmente de la construcción de vivienda y de centros comerciales y de grandes establecimientos para el desarrollo industrial y comercial es vital dentro de una economía, vital en la generación de empleo, vital en la producción no solamente de puestos de trabajo, sino de oportunidades de venta, de infinidad de cosas que vienen anejos a la industria de la construcción. Y por eso ha sido tan complicada la situación económica del país con una industria de la construcción que no ha despegado en el último tiempo antes del coronavirus. Que estuvo postrada y que no produjo resultados positivos, lo que se refleja fundamentalmente en la baja generación de empleos. Entonces ahora el gobierno nacional está empeñado, y nos parece que con toda razón, en la reactivación de la construcción como un medio de reactivar la economía. Pero uno se pregunta, o la gente se pregunta, bueno, ¿y construimos y para venderle a quién? ¿Hay demanda en estas circunstancias? ¿Hay crédito suficiente? ¿Hay capacidad de compra? ¿Hay voluntad de la gente de invertir en la construcción? Todas preguntas que les trasladamos a usted, señor viceministro, que es el que sabe de la materia. No, pues primero, muchas gracias por esta invitación y por estas preguntas. Entonces, sí, vamos a ir punto por punto. Respecto a cómo estaba el sector de edificaciones previo a la emergencia. En materia de empleo, muy bien. El gobierno del presidente Iván Duque, cuando llega al gobierno, cuando es presidente, habían más o menos unas 740.000 personas empleadas en el sector de edificaciones. Previo a la emergencia, allá en febrero de 2020, estábamos con 980.000 personas empleadas, casi 200.000 empleos adicionales generados por el sector de edificaciones. Entonces, respecto a los datos de empleo, la generación de vivienda de interés social, que no es tan intensiva en creación de Producto Interno Bruto, en producción de PIB, pero sí en contratación de empleo, estaba liderando y estaba jalonando las nuevas contrataciones y por eso teníamos un nivel realmente bueno en materia de generación de empleo. En el dinamismo económico, la situación sí era mixta. Nosotros teníamos un segmento que es la parte de la vivienda de interés social en récords históricos. El año pasado fue el año en el que más unidades se vendieron de vivienda de interés social. También teníamos un ritmo de asignación de subsidios impresionante. También para tener como los órdenes de magnitud del segmento BIS, estábamos con un ritmo tradicional de asignación de subsidios de más o menos unos 40 subsidios por día. El año pasado, que fue el año que más subsidios se asignaron, llegamos a casi 33.000, un ritmo promedio de 100 subsidios por día. Lo que fue enero y lo que fue sobre todo febrero de este año, ya estábamos llegando a 180 subsidios por día, unos niveles sin precedentes en la asignación de subsidios diarios, y eso nos da a nosotros mucha tranquilidad en el segmento BIS. Por supuesto, en el segmento de alto valor persistían algunos retos. Los niveles de rotación de inventarios habían aumentado a casi 14, 15 meses, habían unos niveles de inventarios acumulados que hacía que ese fuera como una restricción importante para los nuevos lanzamientos. Entonces ahí nosotros teníamos la expectativa de que con el mayor crecimiento económico que iba a experimentar la economía este año, eso se inventaba. Dios mío. Doctor Fernando, algo que suele pasar, ¿no? La eterna historia. Sí. Esto es increíble. Pero bueno, qué interesante lo que nos comenta, doctor Fernando, la reactivación del sector. Quizá quedan muchas preguntas, ¿no? Estábamos hablando de la época pre-coronavirus. Importantísimo situarnos en ese punto y ver cómo estaba aumentando y cómo había expectativas. Con la expectativa de crecimiento económico para este año, que se pensaba podía ser del 3,5%, inclusive algunos más optimistas hablaban de 3,7 o de 3,8%,
con eso se hubiera podido conseguir una más alta tasa de vinculación de la gente a proyectos de construcción de vivienda. Y lo que es más importante, que la gente tuviera cómo comprarla. Y aquí con nosotros el viceministro nuevamente. Bueno, señor Perfecto. viceministro, Contando que nos disculpa, pero este coronavirus también le llegó a los teléfonos. No, señor. Entonces, justamente que con la expectativa de un mayor crecimiento este año, esperamos por fin la recuperación del segmento de alto valor. Pero entonces tenemos niveles de vivienda de interés social en puntos históricamente altos y el segmento Novis con unos desafíos importantes que este año los íbamos a enfrentar a través de mayor crecimiento económico. Eso suponía un mayor ingreso de esos hogares que al final iban a comprar vivienda. Esta emergencia sí nos ha cambiado un poco el panorama y nos hace pensar en que tenemos que tener instrumentos complementarios para impulsar también ese otro segmento de la vivienda que tanto valor agregado genera en la economía. Bueno, y entonces en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Cómo la ve usted y qué posibilidades tiene realmente esta industria? No solamente en lo que se está haciendo, obras que estaban empezadas y que hay que terminarlas, desde luego, no terminarlas es un desastre económico, sino en la capacidad de pago que la gente tenga después de este coronavirus. Nosotros, si bien podemos esperar, digamos, una afectación importante para un conjunto de familias grandes, también los niveles de ventas que teníamos en los años anteriores, sobre todo en el 2019, nos hace esperar que así se aumente el nivel de desistimientos, la demanda de este segmento va a ser una demanda sólida. Por supuesto que tenemos que garantizar instrumentos adicionales para facilitarles a esas familias que compren una vivienda. Y voy a arrancar por el subsidio de Mi Casa Ya. Ante una familia, imaginémonos una familia que gana algo así como un salario mínimo, un poco más, 1.877.000, 1.000.000 de pesos al mes, y quiere comprar una vivienda. Si va a comprar una vivienda de 80 millones de pesos en alguna región del país, tendría que tener 24 millones a la mano para poder pagar la cuota inicial y el resto de la plata para tener capacidad de endeudamiento para poder hacerlo. Pero ¿cuánto podría ahorrar más en esta emergencia y post-emergencia una familia que gana 1 millón de pesos? Probablemente por más esfuerzo, si es una familia con hijos y todo lo demás, la capacidad de ahorro probablemente es bajita. Digamos que unos 100.000, unos 200.000 pesos al mes. Pero a un ritmo de ahorro de 100.000 pesos al mes, para llegar a esos 24 millones de pesos tendría que esperar casi que 20 años. Y tendría una cuota por el resto de lo que es en deuda. Con el subsidio de Mi Casa Ya, la familia recibe 26 millones de pesos para su cuota inicial, no le toca esperar los 20 años. Y recibe también un subsidio para la tasa de interés, de tal modo que desde este momento puede sustituir lo que paga de arriendo por la cuota de su vivienda. Esa sustitución entre arriendo por cuota es lo que a uno le permite inferir la resiliencia que tienen esos ingresos, esos gastos, porque igual la familia en algún otro caso tendría que pagar el monte del arriendo. Entonces ahí vemos como que puede haber una mayor resiliencia y una demanda que va a ser menos sensible, aunque va a haber afectación menos sensible a la emergencia que estamos en este momento. Y es esa sostenibilidad de la demanda la que nos hace pensar que este sector va protagonista en el proceso de recuperación de la economía. En el segmento medio y el segmento, digamos, de alto valor, la vivienda para inversión, ahí sí es, estamos diseñando otros instrumentos adicionales para estimular a ese segmento, que es también muy importante en la generación de Producto Interno Bruto. Doctor Carlos Ruiz Martínez, viceministro de Vivienda, hemos manifestado aquí una preocupación que le reiteramos a usted, aunque sabemos sobradamente que no es asunto que maneje el gobierno nacional, sino que lo manejan los gobiernos territoriales, los municipios, es lo relativo al impuesto predial. El impuesto predial ha venido subiendo en unas proporciones gigantescas y han resuelto combinarlo como lo combinaba el alcalde Peñalosa, con otro impuesto predial disfrazado que es el de la valorización por interés general. Eso no es valorización, eso es otro impuesto predial. Y resulta que la gente no tiene con qué,
que no hay ahorros suficientes, que no hay capacidad de pago para unos impuestos prediales tan desmesuradamente altos, en crecimiento tan inoportuno para una economía que quiere resarcirse, golpeando a las personas también que tienen el ahorro de toda su vida en una vivienda o que ha logrado conseguir un apartamento para arrendar y que de esa renta depende su bienestar. El tema del impuesto predial no tienen que discutirlo ustedes frecuentemente con los municipios, especialmente con algunos, como el Distrito Capital de Bogotá, que se han excedido manifiestamente en el manejo de este instrumento tributario y que lo han convertido en el terror de mucha gente que dice no puedo pagar valorizaciones y prediales. Y ahora el impuesto predial viene para pagarse el 5 de junio. ¿Con qué y cómo y de dónde? ¿No es este un gran enemigo de los procesos de reactivación del sector de la construcción, doctor Ruiz Martínez? Es un punto muy importante porque si bien, como usted lo menciona, es un tema casi que exclusivamente de competencia territorial y es, digamos, competencia de los alcaldes la fijación del impuesto, el gobierno sí le ha dado, sobre todo para casos de industria y comercio, mayor flexibilidad a los municipios. El Ministerio de Comercio expidió esa normativa para que tuvieran una mayor posibilidad de ajustar esos impuestos prediales, de poder hacer los ajustes, las disminuciones en los casos en los que lo consideren permanente, y esas facilidades hace que en el momento en el que vayan a disminuirlo no tengan que pasar por un trámite tan largo en el proceso de hacer esos ajustes. Entonces, digamos, lo que estaba en el orden de la competencia nacional, que es facilitarle la vida a los alcaldes para que puedan mover esos impuestos en los casos que lo vean conveniente, como un mecanismo de reactivación. Hacer las bajadas es mucho más fácil hacerlo ahora en este momento en el proceso post-emergencia. Es así como lo que el alcance que tiene el gobierno nacional para el manejo de los impuestos territoriales, pero sí depende, digamos, de cada alcalde el manejo y la decisión final sobre dichos impuestos. Ahora, también acá hay un elemento que va a ser muy importante, y es que nosotros tenemos los subsidios que se destinan desde el gobierno nacional, no tienen cuotas regionales, no tienen números de subsidios máximos asignados por cada uno de los departamentos o por cada uno de los municipios. Y eso es un elemento de competencia interesantísimo, porque si yo quiero ser, digamos, un mandatario local que absorba la mayor cantidad de subsidios del gobierno nacional, pues yo debo generar las condiciones para que se desarrolle el sector constructor, o si no, probablemente otras regiones van a ser proporcionalmente más beneficiarias de los subsidios que se dan del orden nacional. Entonces, este es un elemento de competencia importante que permite, digamos, que las entidades territoriales tengan los incentivos para estimular el desarrollo de este sector. Doctor Carlos Ruiz Martínez, viceministro de Vivienda, por favor, una cifra para que terminemos con ella y nos vayamos por lo menos tristes en estos momentos en que estamos enfrentados a un enemigo tan feroz, tan desconocido, tan brutal como el coronavirus. ¿Cuántos empleos estiman ustedes en el gobierno que se están recuperando hoy, ahora, ya mismo, con la apertura de la construcción que deberá hacerse desde luego de manera ordenada? Esa es otra historia, pero ¿cuántas personas vuelven a su trabajo con estas decisiones de apertura? Ya estamos hablando de 400.000 personas, alrededor de 400.000 empleos protegidos. Eso es una noticia maravillosa. Son 400.000 personas, puede significar casi 2 millones, 400.000 familias, y eso puede significar casi 2 millones de personas, 1,5 millones de personas que conservan sus ingresos, conservan sus empleos, esa estabilidad laboral que podría estar en riesgo en el caso de que no se hubiera tomado esta decisión de apertura. Eso fue, yo creo que una gran noticia, eso fue una gran decisión del señor presidente, y eso nos permite darles esta buena noticia hoy a todos los colombianos, y es que se han protegido ese número de empleos, y pues la idea es ir por más, la idea es terminar de reactivar el sector
para llegar a los 900.000 que según el DANE emplea el sector de edificación. Pues inmensamente agradecidos, porque si algo estamos buscando son buenas noticias. Es que no recibimos sino malas noticias todo el día, pues que tengamos la buena noticia de que 400.000 familias colombianas, a propósito y a partir de esta apertura, podrán tener su empleo, su trabajo, su salario y su vida digna. Es una gran noticia. Y que esto se haga obviamente con el cumplimiento de todos los requisitos, para que no vamos a tener una recaída y un encerramiento mucho más cruel y mucho más difícil más adelante. Señor Viceministro de Vivienda Carlos Ruiz Martínez, ¿cuánto agradecemos su presencia en la Hora de la Verdad? No, el agradecimiento es mío por esta invitación. Aquí siempre vamos a estar disponibles para atender estas preguntas muy interesantes, muy constructivas, para contarle a los colombianos cómo avanza y para dónde vamos en la política de vivienda del país. Bueno, queridos amigos, nos quedamos con la última cifra, ¿no es cierto? 400.000 empleos se pueden generar o se están generando ya con esta apertura. Pero por Dios, con cuidado, con respeto por las normas, con distanciamiento social. No vaya a ser esto un motivo de nuevas perplejidades más adelante que ya no seamos capaces de soportar. Es que uno se va agotando, se le va agotando su capacidad de resistencia. No estamos para malas noticias. Esta es una noticia magnífica que esperamos venga acompañada de la noticia mejor, de que todo se hace dentro de un orden, dentro de un cuidado, dentro de unas formas de acción que lleven a que estas 400.000 familias puedan vivir dignamente sin el peligro de estarse contagiando y contagiando a otros. Carlos Ruiz Martínez, Viceministro de Vivienda, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.